Bienvenidos. En este video presento mi proyecto de ciencia de datos en el diplomado de Data Science en Big Data a nombre de Juan Emilio Tobón Guzmán. Iniciamos con la descripción del sistema de información. Empezamos con el caso de estudio de Airbnb, que es una empresa que ofrece una plataforma de software dedicada a la oferta de alojamientos particulares y turísticos, mediante lo cual los anfitriones pueden publicar sus espacios particulares para ser ofrecidos a unos terceros. En este caso, digamos que la gran incógnita que se tiene desde los diseñadores y controladores de este portal es verificar cuál es la forma óptima de seleccionar un precio adecuado para ofertar los espacios que se ofrecen desde esta plataforma de colaboración. Entonces, por lo tanto, se busca desde este enfoque plantear o dar respuesta a la problemática de cómo es la mejor manera de plantear y ofrecer estas tarifas hacia el mercado. Para eso partimos desde una base de datos que está conformada por cerca de 30.000 y 100 unidades o registros de centros o lugares que son ofrecidos en la ciudad de Nueva York. Entonces, verificamos en qué consiste esta base de datos. Está conformada por unas 76 columnas, o 76 diferentes campos, de los cuales seleccionamos los siguientes y hacemos la siguiente detección de las variables. Vemos que especialmente vamos a trabajar que tienen que ver con el precio, naturalmente, que es la variable predictora que nos interesa trabajar, y los cuales van a estar atados o dependientes de las siguientes variables: la latitud, longitud, es decir, la ubicación del espacio, del host, la calidad del host, si este es superhost, el vecindario, el tipo de propiedad, cantidad de baños, camas, número de revisiones y revisiones por mes, y si tiene un nuevo parqueadero. En cuanto al análisis exploratorio, identificamos desde las variables cuantitativas cuáles son los parámetros descriptores. Verificamos así si existe o no algún dato o posible dato atípico desde este tipo de elementos o mediciones descriptivas. Especialmente empezamos a hacer un análisis multivariado para verificar si hay asociaciones entre una variable y otra a partir de estas relaciones. Verificamos si, por ejemplo, el precio tiene una diferencia entre hosts que tengan parking o no. Vemos que especialmente no hay una gran diferencia entre estas distribuciones. Igualmente, si el host es identificado como host o superhost, vemos que la variable precio tampoco tiene una gran variedad. Verificamos también a partir del puntaje en las reseñas, qué tanto va variando el precio en cuanto a esto. Vemos que aquí la distribución del precio sigue igualmente una misma distribución acorde con el puntaje en las reseñas. Entonces, aquí sí puede haber cierta dependencia. Sin embargo, también revisamos el neighborhood, el barrio en que se encuentran estos hosts. Y vemos especialmente que a medida que los barrios van cambiando, aquí vemos las diferentes categorías de barrio o los barrios más populares donde hay más hosts, la distribución de los precios va modificándose. Y vemos que hay ciertas tendencias o diferencias por cada uno de los barrios que vamos identificando. Desde esto podemos empezar a inferir de que existe una gran dependencia entre la variable barrio para establecer un precio. Vemos además, a través de un mapa de calor, cómo se empieza a distribuir los hosts a medida que se distribuye geográficamente la ubicación de estos. Entonces procedemos a hacer una corrección de los datos que vamos a manipular en el modelamiento matemático. Especialmente la variable que más me interesa es precio, que es la que vamos a predecir, y con esto vamos a identificar qué datos atípicos encontramos en los precios y verificamos si la procedencia o la existencia de estos datos atípicos es natural o no. Bueno, aquí vemos cómo se distribuyen los precios y a partir de un boxplot identificamos que existe una serie de datos atípicos. Seleccionamos esos datos y su distribución y encontramos que este tipo de datos obedece a ciertas reglas de oferta y demanda que existe en el mercado, especialmente porque estos datos atípicos van a encontrarse especialmente en estas regiones que tienen un mapa de calor mucho más alto. Entonces veremos que por naturaleza o por la ubicación geográfica se van a ubicar especialmente en la zona de más alto costo de metro cuadrado en la ciudad de Nueva York. Verificamos también qué variables tienen datos nulos. Identificamos el top de variables que tienen estas cualidades y lo que hacemos o identificamos es hacer un llenado de estos datos, ya sea con parámetros característicos como la media o la mediana.
Luego de esto procedemos a la transformación de los datos para poder hacer el modelamiento. Esta fase consiste especialmente en hacer una codificación de la variable cualitativa que nos interesa trabajar, como es el neighborhood, el barrio. Y pasamos desde una codificación nominal que tiene actualmente y pasamos a una codificación con categorías numéricas, lo que le facilita mucho más la asociación en el proceso de modelamiento. En la partición de los datos sacamos un muestreo donde extraemos el 30% de los datos. Entonces verificamos que este muestreo sea completamente aleatorio y vemos cómo es tanto la distribución del conjunto de entrenamiento como el conjunto de prueba. Vemos que siguen distribuciones muy similares. Procedemos ahora con el modelamiento. Este básicamente se hace bajo dos métodos, el de K-Neighbors y el de Tree Regressors. Decisión tree regressor. Entonces, un primer modelamiento de K-Neighbors se hace bajo las condiciones estándares que tiene un K de 5 y nos arroja un modelamiento con un MCE, un error cuadrático de 0,04 y un R de prueba de 0,99, los cuales pueden considerarse altamente cercanos al óptimo, debido, digamos, a la gran precisión que tienen esos parámetros. Sin embargo, también puede encontrarse que puede eh, posiblemente inferirse de que el modelo puede ser altamente complejo. Hay que analizar, hacer un análisis de los errores estimados. Igualmente se hace un tree regressor que tiene casi las mismas características. Sin embargo, el nivel de profundidad que maneja de manera estándar es de 10, por lo que hay que verificar también si es altamente complejo. Entonces, para eso hacemos una búsqueda de hiperparámetros óptimos. Y vemos que en el árbol de decisión, la profundidad máxima, la más adecuada, está en un orden de 3, ya que a partir de este valor el error se empieza perdón, de 4 ya empieza a establecerse. En cambio, para el número de cada vecinos, el valor estimado, el más adecuado, es de 3. Entonces, a partir de estos hiperparámetros, hacemos las diferentes estimaciones y las calificaciones. Vamos ahorita a observar cuáles fueron los valores que se obtuvieron a partir de estos nuevos modelos. Aquí vemos cómo el comportamiento ya del árbol de decisión con la profundidad de 4. Y vemos cómo se hacen las diferentes separaciones o segregación de las variables estimadas. Vemos que la primera estimación la variable que tiene mayor importancia es neighborhood, dando o confirmando las primeras inferencias que se hicieron sobre que la variable barrio es la que principalmente afecta el valor del precio en el mercado de los diferentes hosts. Como conclusión, vemos que partiendo desde la pregunta inicial, pues vemos que la variable precio especialmente se va a ver reflejada o especialmente proyectada a partir de la variable barrio. Vemos que a medida que va cambiando de barrio, estos pueden pasar, o el variable precio va cambiando de rango entre sus diferentes tarifas. Digamos que a partir del análisis se puede considerar que los atributos de parking, tipo de host y ubicación tienen una correlación impacto sobre la tarifa y se recomienda hacer otras pruebas de hipótesis que de pronto puedan relacionar estas variables con el comportamiento del precio. En cuanto a datos atípicos, naturalmente se encontraron tarifas o precios que son elevados, pero eso se espera por el tipo de ubicación en que se encuentran. En cuanto al procedimiento de limpieza y transformación del dataset, se identificaron pues estos datos atípicos que se obedecen a las leyes del mercado. Hubo identificación de datos nulos que estuvieron presentes en cerca de 10 variables y se hizo pues el respectivo relleno a través de parámetros representativos en cada una de ellas. Hubo corrección entonces de las variables, especialmente en la variable parking, y se recomendó o se recomienda profundizar en el relleno de otras variables que tienen un alto porcentaje de nulos, tal cual como se hizo. Por último, vemos que los modelos ya mejorados, donde se redujo la complejidad, encontramos que aquel que tiene un mayor rendimiento es el de vecinos más cercanos, donde me arroja un menor error cuadrático medio, un menor también error absoluto medio y un coeficiente de determinación mucho más cercano al óptimo esperado. Acorde a esto, pues el modelo de K vecinos es el que se emplea para, digamos, representar mucho mejor el comportamiento de los datos y hacer una predicción que tenga pues la mayor precisión posible.